Hola, un saludo especial y bienvenidos a un episodio más de Cosmovisión, en donde hablamos de libros, de cultura popular y de estudios de cosmovisión. Y bueno, y el día de hoy he venido con el deseo de grabar este episodio porque me he topado con un libro que hace mucho tiempo quería leer, pero no había tenido la oportunidad, no lo había querido leer, no sé. Pero me surgió el interés y adquirí el libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Me gustó muchísimo esta versión de Negret Books porque incluye algunas ilustraciones en su interior. La letra es amplia, los renglones tienen suficiente espacio para leer cómodamente. El libro se dobla de forma muy cómoda, entonces me gustó demasiado. Sí había leído hace muchos años 1984 de George Orwell y siempre había querido hablar de ese libro porque creo que hay un contraste muy interesante. Y lo que descubrí en una reciente investigación con la que me topé en internet es que George Orwell fue, por decirlo así, discípulo o estudiante de Aldous Huxley. Y Aldous Huxley pertenecía a una familia que creo que también tiene una historia muy interesante y puedes hacer tu investigación donde quieras, también si quieres aprender más. Y es porque su abuelo Thomas Huxley es lo que llamaban el Rottweiler de Darwin, porque fue uno de los hombres que más publicidad o promoción le dio a la teoría de la evolución de las especies por medio de la selección natural, que fue escrito por Charles Darwin en el año 1859. Así que Un Mundo Feliz fue escrito en 1930 al 32, hace muchísimos años, y habla de un mundo feliz, aunque la traducción original en inglés es Brave New World, un mundo fuerte o un mundo muy pesado, muy bravo, si fuéramos a usar una palabra literal. Habla de dos sociedades, una en donde la gente es condicionada, de los seres humanos no nacen de manera natural por medio de una mujer, sino que son manufacturados y además son condicionados, pero también se les da cierto estrato o grado. Hay unos llamados alfa, otros beta, y los inferiores, que son los epsilon, que son estimulados o acondicionados para trabajar y servirle a los demás. Allí las personas disfrutan del sexo, de su poder adquisitivo, de disfrutar de muchas facilidades, de entretenimiento, de felicidad. No están limitados a las relaciones entre dos personas, de hecho es visto como algo obsceno. Así que además las personas dependen de una droga llamada el soma. El soma proviene del griego cuerpo y de hecho aquí en Medellín, la ciudad de donde soy, hay una clínica llamada Soma. Y allí en este mundo feliz las personas dependen de las drogas llamadas el soma. Siempre que los personajes principales, Lenina y Bernard, se sienten tristes o se sienten agobiados o preocupados o creen que se van a estresar, se toman una píldora, una pastilla soma, y esto los lleva a un éxtasis, a dormir mucho tiempo o simplemente a sentirse mucho mejor. Y de allí algunos han comentado de que Huxley, por supuesto, proponía y defendía de la utilización de las drogas con el fin de reducir esta ansiedad y facilitar la vida a los seres humanos. El mismo Francis Schaeffer en su documental Cómo viviremos entonces habla de la utilización de las drogas como el surgimiento de un estímulo, un estimulante después de que la humanidad o el consenso cristiano, como él lo llama, se ha deteriorado. Entonces ese es el mundo feliz. Y bueno, ahí se desenlaza una historia entre un hombre salvaje, de una mujer que sale de allí, de ese mundo feliz, pero tiene un hijo, a John, ese mundo salvaje, en fin. En Apple TV hay una serie que se llama Brave New World y la puedes ver allí la primera temporada. Pero 1984, que fue publicado en 1948 por George Orwell, es un contraste a este mundo feliz. Es un mundo infeliz, es un mundo miserable en donde hay una policía del pensamiento, en donde se reciclan y se reescribe la historia, en donde nuestro personaje principal quiere liberarse y prácticamente irse contra el sistema y se reúne con un hombre llamado Winston, que se ha dicho de paso es aparente que es un eco a Winston Churchill, pero resulta ser parte del mismo sistema, del gran hermano que siempre lo está observando, está dominando por medio de la propaganda y todo ello. Entonces es un contraste muy interesante. Y ante eso, meditando en las cosas, me puse a pensar de que
En la Biblia hay un libro que nos da ese contraste entre la sociedad ideal que Dios ha deseado para el ser humano y la sociedad que el ser humano ha construido para él. Y ese es el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones comienza diciendo cómo ha quedado sola la ciudad populosa. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Y esto lo habla para Jerusalén cuando son llevados al exilio por los asirios, por los babilonios, y prácticamente son desterrados. Eran ricos, ahora son pobres, tenían libertad, ahora no la tienen, al punto de que tienen que estallar a sus niños o prácticamente llegar al canibalismo. Dice que como el gran oro ha perdido su brillo. Es un contraste entre ese mundo feliz y el mundo de miseria. Y Charles Swindoll tiene un comentario pequeño al libro de Lamentaciones, y en ese comentario, en sus páginas finales, él hace una cita a una observación que Neil Postman, en su libro Divirtiéndonos hasta morir, Amusing Us to Death, realiza una comparación entre Un Mundo Feliz y 1984. Él dice lo siguiente, él dice: a lo que Orwell le temía era a aquellos que vetarían los libros. A lo que Huxley le temía era a que no existiera una razón para vetar libros, pues no habría nadie que quisiera leerlos. Orwell le temía a aquellos que nos privarían de la información. Huxley le temía a aquellos que nos darían tanta información que quedaríamos reducidos a ser pasivos o egoístas. Orwell temía que la verdad fuese escondida de nosotros. Huxley temía que la verdad se ahogaría en un océano de irrelevancia. Orwell temía a que nos convertiríamos en una cultura cautiva. Huxley temía a que nos volveríamos una cultura trivial y preocupada con algún equivalente sentimental. La orgía porfía, esto es una referencia a las orgías orgy porgy en el libro Un Mundo Feliz, y la fuerza centrífuga del cachorro abejorro. Tal como Huxley observa en Mundo Feliz revisitado, los libertarios civiles y los racionalistas, quienes siempre están alertas para oponerse ante la tiranía, y abre comillas, fracasaron al tomar en cuenta el casi infinito apetito humano por las distracciones, y cierra comillas. En 1984 Huxley añade: la gente es controlada por medio de un dolor infligido. En Mundo Feliz, las personas son controladas por medio de los placeres infligidos. En resumen, Orwell temía que aquello que odiamos nos llevaría a la ruina, mientras que Huxley temía que aquello que amamos nos arruinaría. Esta es una cita directa de ese libro. Al relacionarlo entonces con el libro de Jeremías, Swindoll hace la siguiente afirmación o comentario. Los judíos que provenían de Judea, que a eso hace referencia al reino del sur y al reino del norte, durante el siglo VI a.C. estaban enamorados, y abre comillas, de los placeres temporales de pecado, cierra comillas, véase Hebreos 11:25. Una aventura amorosa que terminó en la desolación personal y nacional. Hoy día estamos repitiendo esos errores. Estamos permitiendo la búsqueda por el placer inmediato que nos aleja de Dios y nos conlleva hacia la ruina. Afortunadamente, aún tenemos tiempo de cambiar nuestros caminos y podemos comenzar haciéndolo al aplicar el consejo que Dios nos ha dado en el libro de Lamentaciones. Así que estos son dos libros muy interesantes. Un Mundo Feliz, 1984. Un mundo del el ser humano sería cautivado y esclavizado por medio de aquello que ama. Y 1984, un mundo donde el ser humano sería esclavizado y oprimido por medio de aquello que teme, la pérdida de sus libertades, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, etcétera, etcétera. Y el libro de Lamentaciones es un libro que nos muestra cómo el profeta Jeremías vive la tristeza
el lamento y el dolor de una ciudad que fue populosa, que fue popular, que fue famosa y que fue rica, pero que ha llegado a la ruina. Porque amó, o fue llevada a la ruina por medio de aquello que amaba, y como consecuencia fue arrastrada a vivir la miseria de aquello que temía. Y en una entrevista en el 58, Huxley mismo dice que en el futuro, en la visión futurística, vamos a vivir entre estos dos mundos. El mundo feliz y 1984. Espero que te haya gustado esta breve reseña, este breve comentario, y son libros que vale la pena leer, son libros clásicos, son muy buenos y creo que son una radiografía de nuestro mundo. Un mundo en donde los fundamentos judeocristianos se desmoronan y donde ese puente que sostenía la civilización occidental como la conocemos cada día decae y decae más, en donde la crisis de los derechos humanos, el valor de la vida humana, la dignidad y la bioética a veces son llevados a la irrelevancia, como dice el mismo autor acá, en donde es cuestión de gustos y en donde la verdad prácticamente no interesa, donde nosotros estamos entretenidos en medio del cine, los entretenimientos que ofrece el mundo de hoy, tú nómbralos. Entonces, te invito a que dejes tus comentarios, dime tú, ¿has leído estos libros? Un Mundo Feliz y 1984, ¿qué piensas tú? ¿Es posible que algún día vivamos en un mundo tan feliz donde con una sola droga, una sola pastilla nos tranquilicemos? O a lo mejor, ¿qué crees tú? Vamos a vivir en un mundo como el de 1984, en donde vamos a estar absolutamente observados y privados de buscar nuestra propia felicidad, de tomar nuestras propias decisiones. Y dime, ¿has leído alguna vez el libro del profeta Jeremías, Las Lamentaciones? ¿Crees que deberíamos lamentarnos por el curso en que nuestro mundo está tomando? Bueno, te invito a ver otros videos que tengo aquí, otros reseñas adicionales. Te invito a que te suscribas y que compartas. Y gracias por ver. Chao.